Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos llenos de alegría y de bendiciones del Altísimo, precisamente porque hoy es el día del Señor, porque sabemos que el reunirnos, invocar su nombre, va a traer sanidad, salvación, bendición a nuestras vidas. Y que cuando nosotros abrimos las puertas de nuestros corazones, el Señor nos inunda de sus bendiciones, porque Él es un buen Padre que está en los cielos. Sean bienvenidos esta mañana a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos felices, hermanos, porque esto es un regalo de Dios para nuestras vidas. Y antes de iniciar, queremos solamente hacer una extensa invitación para que usted nos acompañe todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en la enseñanza que nuestro pastor Natividad Ramos está compartiendo sobre el libro de Apocalipsis. Verdaderamente que es una riqueza espiritual abrir las Sagradas Escrituras y deleitarnos en la belleza que es de la palabra de Dios. Así que le invitamos para que usted esté con nosotros. Estas grabaciones están allí para que usted las pueda compartir, pueda discernir la Escritura y pueda ser de bendición para usted y los suyos. Vamos a iniciar en esta hora con un pasaje de la Escritura que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, del verso 1 al 20. Y vamos a ver esta riqueza de la Escritura. Y dice: y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador que me librará de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidado lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió y tembló. Los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. Subió humo de sus narices y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajo los cielos, y descendió una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín y voló. Aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Jehová tronó desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Arrojó saetas y desbordóse, relampagueó y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar y los fundamentos del mundo fueron descubiertos. A la reprensión de Jehová, al resoplo del aliento de su nariz, extendió su mano de lo alto y arrebatóme y sacóme de copiosas aguas. Libróme de fuentes enemigas, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Sacó mi anchura, libróme, porque puso su voluntad en mí. Gloria a Dios por su palabra. Qué bendición, mis hermanos, es saber que Dios es el Dios de todo, de toda la raza humana. Y así como David ha presentado un cántico al Dios de los cielos, el día de hoy también nosotros lo podemos hacer, porque Dios nos ha librado de múltiples situaciones adversas en nuestra vida. Estamos rodeados de grande maldad sobre la tierra, mas tenemos un Dios todopoderoso. Y así como hijos podemos ir ante el Padre que está en los cielos y clamarle y que lo escuche nuestra oración. Usted y yo somos bendecidos porque tenemos a un Dios todopoderoso.
Y qué preciosa exclamación hace David. Dios, el Dios de mi fortaleza, el Dios de mi salvación. Hoy podemos presentarle cánticos al Señor que salgan de nuestro ser, que salga como una ofrenda de gratitud delante de Él y poderle decir, ven Espíritu Santo. Y que Él tome control de esta reunión porque queremos sentir su presencia. Usted y yo podemos decirle que Él es digno de loor. Hosana a ese Dios maravilloso que nos da la salvación tan grande. Y que día a día puede crecer nuestra fe en medio de las dificultades, en medio de los que están desesperados y angustiados. Pueden decirle al Señor, Señor, que tu fe crezca en mí como las grandes montañas y que nuestra vida sea una vida inquebrantable en el poder maravilloso de Jesucristo, porque en Él hay poder. Y que esta mañana podamos decir, oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Ese amor que nos hace tanta falta en estos tiempos tan difíciles. Así que juntos vamos a darle toda la honra y toda la gloria al Dios de los cielos, porque tenemos gratitud como hijos a ese Dios que nos ha dado salvación y que nos ha rescatado y ha sido un Dios todopoderoso. Seguridad y perdón.
En tu presencia, oh Dios, los montes temblarán. En tu presencia, oh Dios, los montes temblarán. En tu presencia, oh Dios, me inclino ante ti. En tu presencia, oh Dios, me inclino ante ti. Dame, Señor, esa fe que mueve a las montañas, esa confianza inquebrantable de los hijos de Dios. Dame esa seguridad que viene de tus promesas, y al contemplar tus milagros fortalece mi fe. Hoy quiero mi voz alzar, Señor, y cantar alabanzas a ti. Te alabo, te exalto y te doy mi adoración. Dame, Señor, la virtud de reconocerte en estas cosas que me rodean, obras de tu amor. Hazme obediente, Señor, para cumplir tu voluntad. Y al ver tu mano guiando, vea el futuro con fe. Hoy quiero mi voz alzar, Señor, y cantar alabanzas a ti, por colmarnos de tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, Señor.
Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en ¿Cuánta gratitud hay en nuestras vidas? ¿Ha cantado usted con alegría, con gozo? El Espíritu de Dios le ha dado libertad, pues gloria a Dios por ello. Y estamos listos, mis hermanos, para recibir el consejo de la palabra de Dios. Estamos ya a unas semanas de iniciar la Semana Mayor, una semana que marcó a la humanidad. Así que vamos a recibir a nuestro pastor con este mensaje que lleva por título La ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermana, gracias, mis hermanos, por la oportunidad de participar en estas reflexiones de la ruta ministerial del Señor Jesús, que ha sido de una riqueza infinita. Así que voy a entrar de inmediato al mensaje de la palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Es una historia, es una parábola preciosa que el Señor Jesús regaló para que sea una guía de búsqueda al Señor. Dice así en el versículo 11 en adelante: y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de los algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre lo interrumpió. Dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ha revivido.
habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar al Señor y decirle que estas palabras de esta parábola se conviertan en un privilegio, en una bendición para todos aquellos nuestros hermanos y amigos que puedan escuchar la palabra. Padre eterno, te rogamos que esta palabra de esta enseñanza, de esta parábola, se convierta, Señor, en una bendición en el alma de ellos. Que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, toque nuestro ser y seamos llenos de esa alegría tuya por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues en realidad el título de este mensaje podría ser algo como esto: la expectación del padre del hijo pródigo con la esperanza que regresara a su casa. Y el mensaje de esta ocasión, en realidad, hermanos, es un fervoroso llamado de parte mía como ministro a quienes por diversas razones han dejado el camino de Dios. Un llamado para que vuelvan a casa, para que vuelvan al Dios que los salvó. Desde luego, soy consciente que muchos de los que me escuchan y han dejado el camino del Señor quisieran volver al Señor, quisieran reconstruir su vida cristiana, ponerse de nuevo en ruta. A ellos les digo, ¿y por qué no hacerlo ahora, este día? Mire usted, en mis años de ministerio, desde el 1962, he podido ver que frente a estos hermanos que han hecho el abandono del camino del Señor, se les han puesto barreras que parecen insalvables. Les han dicho que Dios ya no se interesa en ellos. Yo no sé por qué ese atrevimiento, si el que tiene la última palabra es el de arriba, el de los cielos. A otros les han hecho creer que Dios los ha desechado, cometiendo de esta manera una infamia contra sus almas. Porque le diré esto, y que me oiga el Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que si usted anhela volver al camino de Dios, es señal inequívoca, escúcheme bien, de la participación que está teniendo en su vida el Espíritu de Dios, que lo está incitando a que vuelva. Y por supuesto que si usted vuelve al Señor, será recibido. Y le ruego que no olvide esto, que el que murió por usted en la cruz es el que tiene la última palabra. Grábeselo, hágalo valer este día en su corazón. Y esa idea es el corazón del mensaje de esta ocasión. Y en esta parábola, el Señor Jesús ha dejado así a los que opinan, a los fariseos y escribas. Y es seguido por otro auditorio que no es gente buena, que no es gente que tenga una vida agradable. Son publicanos, son pecadores, a los que nadie les daría ni el saludo. Sin embargo, el Señor Jesús
los recibió a todos. Verdaderos proscritos sociales y proscritos religiosos. Y le voy a decir, los recibió y no los echó al bote de la basura. Bote al que sugiero se lo ponga la leyenda para todos esos de quienes se dice que Dios ya no los quiere. Haga ese bote de basura y póngale esa leyenda. Este bote es para todos esos que dicen que ya Dios no nos quiere. Con el anhelo y el propósito que el Dios de los cielos vea esa leyenda. Alabado sea Dios. Y con toda seguridad puedo decirlo a mi manera, que el Señor diría, pero si a todos esos los tengo como prospectos para la restauración. Pero ¿qué opinaban los religiosos, fariseos, porque Jesús recibiera a esa clase de gente? Si usted se siente esa clase de gente, vamos por buen camino con el Señor. Dice Lucas que lo vieron con desagrado. Y quien piense diferente de esos que ellos llaman inservibles, significa que Jesús y esos se mueven en direcciones opuestas. Dice el versículo 2, murmuraban los fariseos y los escribas. Vigilaban al Señor Jesús. Querían saber qué clase de gente iba a sus reuniones. ¿Cuántas veces ha usted oído que dicen, pero sabes la clase de gente que va con él? La clase de gente que iba con el Señor Jesús a veces era de lo peor. Esto dijeron es que solamente gente pecadora es la que viene. Pero el Señor Jesús había dicho que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Y eso no era lo más grave según ellos. No era lo más grave que vinieran con el Señor. Lo más grave para ellos era que los recibía. Y Jesús sigue haciendo lo mismo el día de hoy. Y yo se lo estoy diciendo, lo estoy predicando. Soy un predicador desde el 1962 y he visto tantos casos. Y decidieron estos presentar queja contra Jesús porque recibía esa clase de gente. Y la palabra usada para señalar que lo recibía es la misma para decir a alguien que es bienvenido. El Señor Jesús no nomás los recibía, les decía bienvenidos. Estas palabras son para usted que está identificado con esto que estoy diciendo. Y es frente a esa queja que el Señor cuenta 3 parábolas. Una de ellas, la de esta ocasión, la del hijo pródigo, la del hijo disipador. Eso es lo que significa. Aunque me quedo con esa, el que desperdicia no solo los bienes materiales, sino que desperdician lo mejor de su vida. Era un hombre jovencito, era un muchacho joven, desperdiciando las oportunidades de la vida. Entonces, si esto es lo que pretendía en esta parábola, sea entonces la parábola del hijo derrochador. Y en el verso 11 Jesús empieza diciendo, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me pertenece. Fue una sorpresa, por supuesto. Y el padre le repartió la hacienda. Oiga, ¿que cuánto era? En este caso no es de tanta importancia. Lo que sí es que al menor se le daba la mitad de lo que recibía el mayor. Y eso cuando su padre hubiera muerto. Sin embargo, este impaciente jovencito, hijo joven, quería, como se dice, yo quiero vivir mi vida. Sin duda, quienes me están escuchando pueden decir, yo lo he dicho y quiero vivirla lo más pronto que pueda. Y ya con aquella herencia en sus manos, aquel jovencito se fue de su casa. Ya no tenía nada que hacer ahí. Mire la fuerza que le imprime. Dice que se fue a una provincia apartada, lejos, evidentemente a una región pagana. El clásico, para que nadie sepa de mí, cómo vivo mi vida, qué hago, no importa, yo quiero vivir mi vida sin que nadie intervenga, para que nadie se meta conmigo. Y la verdad de esto que acabo de escribir por parte del mensaje del Señor, así han hecho muchos de los que han abandonado el camino del Señor y han hecho una cosa: han puesto distancia entre ellos y los hermanos en Cristo. No quieren que sepa nada de ellos. No quieren saber nada de la fe. Eso hizo este joven. Pero yo no lo descalificaría. Pues el irse lejos lo veo hasta como un acto de consideración familiar por la vida que pensaba llevar y por lo que quería vivir y experimentar. No quería darles motivo de vergüenza. Usted me dirá, ¿acaso encuentra en él cosas buenas? Sí, yo digo que sí. Muchos dirían que estoy metiendo mis manos a la lumbre y lo hago con gusto. Por uno de esos que era un caso perdido. ¿Cuántos parientes de los hermanos que me escuchan, de ellos he oído decir, eso son un caso perdido? No dé por perdido. Acuérdese que el que tiene la última palabra es el que murió por nuestros pecados. Este era un caso perdido. Y efectivamente, vivió perdidamente el muchacho. Y se diría con toda confianza que él era un incorregible sin futuro. Esas palabras las ha oído también. Pero el Señor Jesús tiene propósito y está contando esta historia para garantizar una cosa que yo quiero que la levante, la ponga en alto en su corazón, la ponga delante de sus ojos y la ponga delante de sus amigos o familiares que viven esa condición. Que les diga que el Señor dijo en la parábola que sí tiene futuro si vuelven a Él. Qué extraordinaria cuestión. Sí tienen futuro. Y les digo a quienes han dejado el camino de Dios, yo le haría caso al Señor Jesús.
y desestimaría el resto de las opiniones de gente de la iglesia, principalmente, que son los que califican muchas veces. Desestimaría esas opiniones. Sin embargo, yo les invito a que volvamos a ver a ese derrochador. Y dice Lucas, desperdició su hacienda. No la usó en nada útil. Y la desperdició a manos llenas. Y la palabra en griego, para hacer énfasis en qué tan pronto derrochó todo lo que llevaba, es la misma que se usa para decir que alguien está aventando el grano. Y él aventó su fortuna. Yo creo que esto describe a muchos que han tirado su vida por la borda, que se les ha insistido en decir que Dios ya no se ocupa de ellos. El que vino del cielo y que su Padre lo envió está tan interesado que está contando esta historia. Y el Señor Jesús quiso marcar el vivir absurdo de este muchacho, diciendo que lo hizo viviendo perdidamente en un pleno libertinaje, como si él jamás hubiera conocido los valores familiares. Y estoy pensando en los que han dejado el camino del Señor, se han apartado, incluso ya no se acercan ni a la familia, y están viviendo como si jamás hubieran conocido el Evangelio de Jesucristo, como si jamás el Espíritu de Dios no hubiera morado en ellos. Pero aquí hay una idea preciosa. El Señor está prácticamente diciendo, miren, veamos a este muchacho que está viviendo en el límite del exceso. No viviendo como cualquier pecador, no, sino uno que es extremo pecador, del que se podía decir, ese ya no puede ser salvado. Escúcheme, por favor, mi hermana, mis amigos que conocen a Cristo y saben de estos casos, enséñeles, explíqueles esta parábola, porque esto es el mensaje del Señor Jesús para ellos. No lo menosprecien, no lo tiren al bote de la basura. Aquellos que se ha dicho no puede ser salvado, o que por lo menos han dicho ese ya no puede ser restaurado, pues entonces hay que ver cómo terminó la historia de este muchacho. Yo siempre digo, hay que ver la historia de aquel ladrón que fue crucificado junto con Cristo, que murió ese día viernes también, y se pudo decir que ese ya está en el infierno. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una historia, así hace el Señor Jesús, terminar las peores historias de los hombres. Y ese joven, por fin, se quedó con las manos vacías. Es que si usted deja al Señor, su alma le va a gritar y le va a decir que ha quedado vacío. Y como luego se dice, desafortunadamente,
Los males nunca vienen solos. Y estos males con el muchacho no llegaron solos. Pues justo cuando todo lo hubo malgastado, llegó una grande hambre en la provincia. Lo llamaré la necesidad en la tierra de libertinaje. Cuando ya no tiene ni qué derrochar ni qué gastar. Dice, y comenzó a faltarle. Y digo que ese momento, fue el momento cuando empezó el proceso de hay que regresar a casa. Yo no sé qué esté pasando con usted, que está diciendo, en realidad ese es para mí. Dijo, voy a regresar a mi padre. Aunque desde luego no lo hizo de inmediato. ¿Pero por qué? Me dice usted, no iba a volver de inmediato. Bueno, ¿por qué iba a gustarle que lo vieran regresar derrotado? A pesar de la vida que llevaba, a pesar de la vida que se llevaba, todavía le quedaban en su corazón muchas cosas que había aprendido en casa, que le había aprendido su padre. De esas cosas que se quedan en el alma. Y muchos, a pesar de la vida que están llevando, dentro de ellos traen ese remordimiento, ese recuerdo de la palabra. Todavía le quedaban en su corazón muchas cosas que le había aprendido en la casa a su padre. Esto que estoy diciendo es lo que pasa en muchos de los que han dejado el camino del Señor. A pesar de todo, aún les quedan en sus corazones muchas cosas de las que aprendieron a lo suyo, a su familia. En ese tiempo que usted ha estado en la vida cristiana o que estuvo en la vida cristiana, en el camino de Dios, aquel muchacho echó mano de lo que había aprendido. Lo habían enseñado a amar el trabajo. Y trabajo buscó. Note eso, no robó. Sacó los consejos de su padre y consiguió trabajo. Sí consiguió, pero cuidando puercos, que era un asunto muy humillante si él era un judío. Humillante para quien ha tenido. Quizá usted que me escucha, en su abandonar al Señor, ha sido llevado ahorita a un grado de humillación. Bien, pues entonces revise su corazón y traiga ante sus ojos, alabado sea el Señor, las cosas que Cristo hizo por usted. Ese joven sintió que había llegado a una degradación indecible. Qué distinta condición a lo que es de honorable ser un hijo de Dios, a lo que es honorable ser un hijo de familia. Pero ahora siente que no encuentra gozo. Le ha empezado a faltar todo. Pues entonces este mensaje es para usted. Porque Dios quiere que vuelva a casa. Dios quiere que vuelva a Cristo. Hágalo. Este joven tocó fondo. Y sabe,
que él sabe que eso no es digno de su padre. Y en su fuero interno se avergonzó. Y eso está bien, que se avergüence. Pero la historia no ha terminado. Dijo el Señor Jesús que este muchacho deseaba henchir su vientre con las algarrobas, que era la comida para los cerdos y para las clases más bajas, se decía. Eso es lo que Jesús está diciendo a los fariseos. Se quejan que doy la bienvenida y que recibo gozoso a los pecadores. Se quejan que soy amigo de rameras y publicamos, que recibo a todos los que han tocado fondo, que recibo a todos aquellos de este tiempo que están arruinados habiendo sido creyentes. Pues sí, sí lo hago. Y lo sigo haciendo siempre. Qué interesante parábola. Qué manera de decir, yo lo recibo, vuelvan a casa. Sí hay perdón. Sí hay un nuevo tiempo. Pero, ¿qué hizo el hijo pródigo? Pensó inteligentemente y dijo, ¿por qué tengo que estar aquí y por qué tengo que estar así? Piense eso. ¿Por qué ha de estar en esa condición? Si usted poseía un capital espiritual y ahora no tiene nada, siente vacío el alma. Mire eso. Ni de la comida de los puercos le quisieron dar. Y a pesar de su hambre, no se atrevió a robarles nada. Y es entonces cuando el Señor Jesús marca un cambio radical. Hay cosas que se tienen que hacer ya. Hay una nueva vida para usted y hay perdón, sí lo hay. Pero tome decisión ya. Dice el versículo 17, mas cuando volvió en sí. Es decir, significa cuando volvió a la cordura. Y hace una comparación entre él como siervo de ese hacendado y con los siervos de su padre. Vea eso. De la condición de hijo, ahora ha caído a la condición de siervo. ¿Se está usted identificando con esto? Pero hace la pregunta, que va por buen camino. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y si me permite entrar a esa parábola, yo le digo, todos tienen abundancia de pan. Y agregaría, y yo aquí perezco de hambre. ¿Ha reflexionado? Y yo le digo, usted es bueno, si usted conmigo lo ha hecho, lo felicito en Cristo. Pero eso no era suficiente. El arrepentimiento no es ocioso. El arrepentimiento hace algo. Y él dijo, haré algo. Iré a mi padre. No me voy a quedar lamentando lo que fui en Cristo. Me puede. Sin embargo, voy a hacer algo. Y este muchacho se arrepiente de lo que ha hecho. Pero escúcheme bien, escúcheme bien. El arrepentimiento no es ocioso. Es cierto que produce tristeza y pena, pero el arrepentido no se cruza de brazos. Así que este muchacho, iré a mi padre.
se puso en camino, decidió venir a Él, así como estaba. Y yo le digo, como usted esté, vaya al Señor. Venía arruinado, andrajoso, hambriento. Los siervos en buena condición, los siervos de su padre. Y él mire cómo venía. Y le digo, vaya esta ocasión al Señor. Y vaya como usted esté. Aunque usted haya arruinado su vida. Aunque su vida no sea más que meros pedazos. Llévesela al Señor así, que Él sabrá qué hacer con ella. Y este muchacho hasta preparó lo que le iba a decir a su padre, una especie de sermón. Y le diría, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algo así como un reconocimiento de decir, Padre, no me resultó la vida. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero veamos otra escena. ¿Usted cree que el padre se olvidó de él? ¿Qué pasaba en la casa de su padre? Y el Señor hace más intensa la parábola y dice, mientras aún estaba lejos en el camino, lo vio su padre. Sin duda salía a la calle, salía afuera de donde él vivía y miraba a ver si veía a su hijo. Padre, no me resultó. La señora hace más intensa la parábola y dice, mientras aún estaba lejos, lo vio su padre. Mientras estaba lejos, lo vio su padre. Mostró un deseo, una actitud. Y Dios tiene esa actitud con nosotros, una actitud de misericordia. Y yo digo, ¿mera casualidad? No. Es que él, su padre, lo esperaba todos los días. Tenía la esperanza, la expectación. ¿Usted cree que Dios no es ese Padre que espera de usted con expectación que vuelva a Él? Esperaba todos los días que volviera. Sus ojos ya cansados escudriñaban el camino con esperanza. Cuando a distancia alguien se hizo visible, que alguien venía hacia la casa y con ansiosa mirada debió estar escudriñando quién era, por cómo venía andrajoso, hasta que confirmó que aunque ese harapiento viniera como viniera, era su hijo. Y no le iba a dar la espalda. ¿Acaso se encerró y dijo, voy a hacer lo que ruegue? Posiblemente algún día lo reciba. A los padres les digo, nunca jamás hagan eso. Dice que el padre fue movido a misericordia. Y ese anciano corrió hacia él y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó una y otra vez, señal de alegría de recibirlo de nuevo. Y aquel hijo empezó a decirle las cosas que había preparado. Pero interesantemente, hermano, gloria a Dios, no alcanzó a decirle todo, porque su padre no lo dejó terminar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el padre lo interrumpió. No lo dejó terminar. Y le dice a sus siervos, saquen el principal vestido,
y vestidle y hagamos fiesta, porque mi hijo que era muerto ha revivido, que se había perdido y es hallado. Esas palabras son para usted que me esté escuchando. Hágalas valer, mi hermana, mi hermano, con aquellos de su familia que necesitan saber la opinión del Señor Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que toques el corazón de aquellos que han dejado el camino. Envía tu Espíritu a ellos, incítalos a volver a ti, Señor. Concédenos tu bendición y sorpresa gloriosa por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.